Este modelo, entonces, son metodologías preferidas para desarrollar indicadores multidisciplinarios, ¿cierto? Diseñar sistemas y modelos para estructurar y evaluar algunos programas de investigación aplicados. Es fácil para la comunicación entre investigadores de diversas disciplinas. Es útil para aquellos responsables de la toma de decisiones, la formulación de políticas y aquellas partes interesadas en temas ambientales, ya sea de una industria, ya sea de un sector, de una comunidad, de un país. Como le comenté al principio, es una modificación del sistema PER, ya que genera una ampliación que se caracteriza por la introducción de dos nuevos elementos conceptuales: por un lado las fuerzas motrices y por otro lado los indicadores de impacto, y complementan a los elementos de presión estado-respuesta, ¿no? Y matizan el ciclo de degradación y conservación ambiental. De forma esquemática, este modelo genera, por un lado, la fuerza directriz, que es la fuerza motriz, ¿cierto? Aquella actividad económica, infraestructura de transporte, todo aquello que puede generar un posible impacto ambiental. Esto genera una forma de presión, ya sea por el consumo de energía, emisiones atmosféricas, emisión de ruidos, residuos, etcétera. Esto se ve impactado en el estado del ambiente, cambio climático, calidad del aire, en la calidad del agua y del suelo, fragmentación del hábitat, etc. Y esto genera un impacto, digamos, que es medible, que es cuantificable. Efectos sobre la salud humana, pérdida de biodiversidad. Y estos impactos generan una reacción de la población o de aquella gente encargado de la toma de decisiones, ¿cierto? Ya sea hacia la regulación, los subsidios e inversión en transporte público, por ejemplo, para tratar de atenuar o minimizar esta problemática. Y estas modificaciones o estas regulaciones van sobre la fuerza directriz o la fuerza motriz. Entonces, en el fondo, es un ciclo continuo. Se asume que es un ciclo continuo de mejora. Entonces, las fuerzas motrices que representa este factor son de los desarrollos sociales, desarrollos demográficos y económicos que producen las sociedades, ya sea estilo de consumo, estilo de vida, producción. Lo más importante es el crecimiento de la población, ¿cierto? El crecimiento de la población influye sobre la demanda de energía, la demanda de alimentos y la emisión de contaminantes, otras cosas, o sea, influye en el desarrollo productivo también de una zona o un territorio. Y el otro importante es el cambio de necesidades y más que nada las preferencias de los individuos, de las actividades y lo que esto genera. Y estas fuerzas provocan cambios en los niveles de producción, cambios en los niveles de consumo, y por lo tanto hacen variar la intensidad de estas presiones sobre los recursos naturales, sobre el medio ambiente, y obviamente incrementando estas presiones, ¿cierto? Y esto se puede manifestar en distintas formas. Puede ser el uso indiscriminado de recursos naturales, de recursos ambientales, de los cambios de uso de suelo, ¿cierto? Incremento de la población en algunos sectores urbanos, emisión de materiales particulares a la atmósfera, vertido de residuos industriales líquidos, residuos sólidos domiciliarios, vertido de residuos sin materiales, ruido, radiactividad, contaminación lumínica, etcétera, una serie de consecuencias. Bueno, en relación con el esquema presión-estado-respuesta original, señala que existen algunos procesos que operan a escala más amplias y que impulsan y dirigen las presiones ambientales, ¿cierto? Lo que son estas fuerzas motrices, ¿cierto? Que pueden variar dependiendo de la localidad, del sector. A lo mejor en la zona norte de nuestro país hay un marcado
componente productivo minero, por ejemplo. En la zona central a lo mejor es agrícola. En la zona austral puede ser el tema pesquero. Entonces, va a depender un poco de dónde nosotros estemos analizando esta problemática. Y estas fuerzas motrices pueden ser, o pueden considerar, por un lado, términos cuantitativos, ¿cierto? Crecimiento de la población y el tamaño de las economías, que pueden ser medibles, ¿cierto? Con valores concretos, o en términos cualitativos, de calidad, cambio de los hábitos de consumo de las sociedades y evolución de su sistema de preferencias. Es un poco más un tema de percepción, más que cuantificación. ¿Consultas, comentarios? Bueno, el otro componente nuevo son componentes de impacto, ¿cierto? La variable de impacto informa del cambio del estado del ambiente con respecto a los componentes anteriores, o sea, con respecto a las fuerzas motrices, a las presiones y a las respuestas. Y es un factor que ahora es nuevo y se encarga de evaluar esa problemática ambiental, digamos, o de cuantificarlo. Y el sentido de los impactos es el de diferenciar el cambio objetivo en el estado del medio ambiente, ¿cierto? Del cambio subjetivo percibido por las personas cuyo bienestar se ve modificado o alterado por esta problemática, por cambios de las condiciones ambientales. En general, los impactos se encuentran muy asociados al concepto de externalidad ambiental, ¿cierto? Aquel efecto negativo que se genera por alguna modificación del ambiente, por la entrada de un proyecto, por la ejecución de una faena, en un lugar que afecta al entorno, digamos, y esa afectación no se ve compensada. Y estos impactos se puede ser calculado cuando este problema ambiental produce o conduce a una pérdida de bienestar eh, del entorno, digamos. Por ejemplo, hay los costos externos de transporte. Esta es una problemática, digamos, que se genera a medida que se incrementa la población, que se incrementa el parque vehicular. Eh, Otro ejemplo puede ser la exposición de la población a niveles a altos niveles de emisiones de materia particulada, por ejemplo, baja calidad del aire, eh, exposición a ruido del tráfico, exposición puede ser a malos olores, eh, entre otras problemáticas. Bueno, y esta metodología, a diferencia del método anterior, es un esquema cíclico mucho más marcado, en el que a las variaciones de la calidad ambiental, ¿cierto?, le siguen una respuesta de la sociedad, una respuesta de aquellos que toman las decisiones, sobre los otros cuatro componentes del ciclo. Claro, puede ser directo sobre la fuerza motriz, puede ser por la situación del Estado o por otro, digamos. Y lo que busca en suma es minimizar los efectos negativos de la actividad humana en cada una de las fases del proceso. Por eso se dice que es un ciclo, digamos, y la idea es que sea un ciclo virtuoso. Ya sabemos que por un lado están las fuerzas motrices. Las fuerzas motrices son aquellas actividades humanas empleadas para satisfacer necesidades inmediatas o mediatas de la población, o algún fenómeno que causa una presión sobre el sistema natural y el ambiente. Están las presiones, por otro lado, que son aquellas actividades humanas que ejercen presión sobre un área definida, por ejemplo, el área de pesca en este caso, o puede ser un suelo agrícola, y en los procesos ecológicos esenciales. La otra parte de este componente, digamos, de esta metodología, estado, son fenómenos observables, ¿cierto? En este caso, en el área de pesca, de ahí saqué yo, traje este cuadro, cuya variación indica si la situación mejora o empeora, cómo está la situación de un componente ambiental específico, ¿cierto? Y ver si mejora o empeora bajo la presión de este proyecto, por ejemplo.
Luego están los impactos, un cambio medible en el estado del ambiente o de la salud humana directamente asociado a estos fenómenos o a esta actividad que estamos evaluando. Y las respuestas, por último, son los mecanismos de respuesta que evidencia la autoridad, el gobierno, la sociedad, la industria, para prevenir, ya sea prevenir, compensar, mitigar o aplicar algún cambio. Y enfocado directamente ya sea en el tema, no solo en el tema ambiental, sino también en el tema social y el tema económico, que influyen sobre los 4 anteriores componentes, que influyen sobre las fuerzas motrices, influyen sobre las presiones, el estado, y que permite, digamos, de cierta forma, tratar de atenuar o minimizar el problema mental que se está generando en ese lugar en particular. Un ejemplo de la aplicación de este modelo, el que le presenta es evaluación del ecosistema de oasis, de un oasis de Togda, en el sudeste de Marruecos, ¿cierto? El objetivo de este estudio es evaluar el estado ambiental y socioeconómico de este sector. Es un sector muy, muy atractivo desde el punto de vista turístico, pero como ustedes pueden deducir del encabezado, digamos, hay ciertos problemas de presiones por el recurso hídrico, tanto para la agricultura como para la, el consumo humano. Esta región se beneficia de un valle y una exuberante vegetación que consiste en un pasto oasis de palmeras y olivos muy particular y muy característico. Este paisaje, digamos, del área desértica del África del Norte. Está en el lado sureste de este país, digamos. También cercano al desierto del Sahara. Bueno, y se utilizaron aquí, bueno, esta metodología para evaluar el estado ambiental de este lugar. Por ejemplo, como componentes de este modelo para fuerzas expulsoras, se utilizaron indicadores según 2 autores. Por un lado está la propiedad de la tierra, crecimiento de la población, agricultura, uso del suelo, entre otros indicadores. Y densidad de población, por ejemplo, en el caso de este otro autor, mano de obra, insumos, educación, conocimiento y acceso a servicios. Son varios componentes que no solamente, para que ustedes vean, no solamente abarca el tema ambiental, sino también el tema social y económico. Como componente de presiones, vemos indicadores de deforestación, exceso de suelo desnudo, sobreexplotación, cambio de infiltración, perdón, y el flujo de agua. Como factores de estado, degradación del suelo, por un lado, deterioro físico, deterioro biológico, erosión, entre otros. Factor de impacto, indicadores, por ejemplo, destrucción de hábitat, pérdida de biodiversidad, estrés hídrico, baja producción, pérdida de almacenamiento de carbono. Hay un tema más técnico, digamos, y otro puede ser un tema más económico-social. Y factores de respuesta, indicadores de conservación de la biodiversidad, por un lado, valorar el paisaje, y por otro lado tenemos políticas macroeconómicas, eso ya más un poco del área económica social, política de tierras e instrumentos de políticas, compromiso con los convenios internacionales, etc. Eso para que ustedes lo revisen, se lo voy a dejar ahí en la década. Otro ejemplo, este es indicadores que uso las 2 metodologías, tanto la PER como la nueva, para el análisis de la sustentabilidad en un municipio en México.
Estoy enfocado en analizar el desarrollo sostenible de este sector, de este territorio, utilizando las dos metodologías, ¿cierto? Donde evalúa la actividad agrícola, actividad forestal y lo que es turismo, si no me equivoco. Aquí está el sector, digamos, ahí está el proceso, cómo se realizaron las evaluaciones, la investigación. Para que ustedes lo vean en más detalle. Aquí están indicadores de presión estado de respuesta para el sector turístico, por ejemplo. El transporte marítimo, por un lado, como indicador para estado de presión, digamos. Consumo de agua potable, cambio de uso de suelo, consumo de energía, etc. Para la situación de estado, recursos hídricos, disponibilidad de recursos hídricos, elevada tasa de deforestación de manglares acá. Y para respuesta hay una serie de indicadores. Y en el lado contiguo acá está el modelo SPEIR, para actividad turística. ¿Viste? Hay una leve diferencia. Por un lado, otro es bastante más simple. Y el modelo SPEIR es más parecido a un sistema, un circuito, a un ciclo, digamos, de mejora. ¿Sí? ¿Consulta, comentario? No, profesor. Ya. Bueno, en general, el modelo PER como el SPEIR son los modelos que más se han utilizado. Y no vamos a ahondar más en otro tipo de metodología. Lo que yo quiero presentar ahora es un esquema para la elaboración de estadísticas de medio ambiente, que en el fondo fue la base para que generó esta metodología, la PER y la otra que es más elaborada. Esta metodología, este esquema de elaboración de estadísticas del medio ambiente, fue utilizada en la década del 80 por las Naciones Unidas, por la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, y el objetivo principal era ayudar al desarrollo, la coordinación y la organización de estadísticas del medio ambiente para reportes, ya sea anuales por países o por bloques de países, digamos, o por continente. En general, los países emiten todos los años o cada 2 periodos, 3 periodos, informes ambientales. Y esta metodología o este esquema fue muy útil para poder guiar y coordinar la forma de entrega y la presentación de estas cuentas ambientales. Y esto generó, con el paso del tiempo, a la metodología o método PER y al SPEIR. En más específico, este esquema de elaboración de estadísticas presenta el examen de los problemas y cuestiones ambientales y la determinación de algunos aspectos que son cuantificables, que son medibles. Por otro lado, la determinación de variables correspondientes a, o de uso estadístico en el fondo, que son cuantificables en relación a temas ambientales. Elaboración de algunas necesidades, fuentes y disponibilidad de datos. Y por otro lado, la estructuración de una base de datos, ¿cierto? Sistema de información y las publicaciones estadísticas que se generaron por país o por bloque o por región. Entonces, es una forma de organizar esta información, ya sea o principalmente de los estados, para evaluar la situación ambiental en un periodo determinado o en una escala de tiempo específico, y relacionar el desarrollo de actividades antrópicas y, un tema relevante, los fenómenos naturales o los desastres naturales. Y los componentes principales que se evalúan son, por un lado, la flora, la fauna, temas atmosféricos, el agua, la tierra, suelos y los asentamientos humanos.
y se relacionan con las actividades económicas, con las actividades socioeconómicas, diría yo, con las emisiones, ¿cierto?, de componentes y residuos al aire y al agua, extracción de recursos naturales, crecimiento de la población y otros factores que influyen sobre estos componentes ambientales, para decirlo de una forma, ¿no? En un sistema de categorización de la información. Como punto de partida para describir los problemas ambientales, el, eh, este esquema, ¿cierto?, de estadísticas ambientales propone dos formas básicas. Por un lado está enfocado en el medio ambiente natural, que es el cuadro que tenemos abajo, y por el otro lado enfocado a los asentamientos humanos, o lo que se llamaba el medio ambiente artificial, que es el cuadro que está en la siguiente página. En este cuadro del medio ambiente natural tenemos algunas actividades socioeconómicas y fenómenos naturales que son evaluados, como puede ser el uso de recursos naturales, actividades conexas, ¿cierto?, emisiones y descargas de desechos y aplicación de agentes bioquímicos, fenómenos naturales, puede ser erupciones volcánicas, inundaciones, terremotos, tsunamis, etc. Después en el recuadro, perdón, en la columna siguiente ven efectos ambientales de las actividades y fenómenos, y así después pueden ver el cuadro en más detalle, ¿no? Y el esquema 2 que es enfocado en los ambiente artificial, que se llama, o relacionado con los asentamientos humanos. Tienen ahí crecimiento y cambio en los asentamientos humanos como variable de evaluación, actividades económicas y también fenómenos naturales. Ustedes ven en más detalle el cuadro cuando revisen el material. Esta estadística sobre el medio ambiente artificial se refiere principalmente a lo que son la relación entre los asentamientos humanos, de la población o del crecimiento de la población, ¿cierto? Y cómo impactan al territorio y al medio ambiente en el entorno. Eh, y básicamente evalúa lo que son las edificaciones, infraestructura, los servicios que dan apoyo a esta materia en el fondo. Bueno, estas categorías de información reflejan por un lado el hecho de que estos problemas ambientales son consecuencia, como ya sabía, ¿cierto?, de las actividades humanas y también fenómenos naturales que ocurren y que afectan al medio ambiente. Bueno, y estos efectos a su vez provocan reacciones ya sea individuales o de la sociedad o de grupos de interés que tiende por un lado a evitarlos o a mitigarlos, ¿no? Y como ustedes ya lo pueden percibir, esto es muy parecido a lo que son temas de acción, efecto, reacción, ¿no? O sea, presión, estado, respuesta, en el fondo, ¿no? O sea, actividades humanas, producción, extracción de recursos naturales, industria, agricultura, y también por otro lado los fenómenos naturales, ¿cierto? Erupciones volcánicas, inundaciones, terremotos generan un impacto, un efecto sobre el ambiente, y esto se traduce en problemas ambientales eh, que son eh, manifestados hacia la población que lo rodea o la población que está en el entorno de esta problemática. Y esta sociedad, digamos, busca la forma de mitigar o atenuar esta problemática, ¿no? Ya sea minimizando el tema minimizando o regulando las actividades humanas, previniendo que algún fenómeno natural afecte a la población, o reduciendo a lo mejor el tema de residuos, cosas de minimizar o atenuar el problema ambiental. En el fondo es un marco lógico, digamos, que, que sigue una secuencia que es bastante simple.
¿Cuáles son los elementos de de este esquema de estadísticas medioambientales? Son denominados temas estadísticos, ¿sí? Y describen aquellos aspectos de cuestiones o de temas ambientales generales que, al menos en teoría, pueden ser evaluados desde el punto de vista estadístico. Recuerda que tienen que ser cuantificables para que puedan ser incluidos en tablas, en figuras, en gráficos, que puedan darnos una referencia, una idea de la situación ambiental respecto a ese punto. Por un lado están las actividades sociales y económicas y los fenómenos naturales, ¿cierto? En estas categorías se incluyen aquellos que pueden tener un efecto directo sobre algunos componentes del ambiente. Ya como hemos conversado, actividades humanas, principalmente producción y consumo de bienes y servicios, pero también algunas cosas extra desde el punto de vista económico o que contribuyen o que son necesarias para la producción y para el consumo. Y fenómenos y desastres naturales. Generalmente las actividades humanas contribuyen muchas veces a que se produzcan desastres naturales, ¿no? O que aquellos fenómenos naturales se transforman en un desastre si nosotros o si las actividades humanas, digamos, no están acordes a la situación del territorio, están en lugares que han sido históricamente afectados por inundaciones, por ejemplo, en cabeceras de quebradas o en asentamientos de población en lugares que no son aptos por problemas de conectividad superficial o algún tipo de fenómeno, digamos, que se pueden transformar en desastre natural. En el fondo, nosotros tenemos mucha responsabilidad en este tipo de problemas. En los informes de estadística del medio ambiente, para este componente generalmente se incluyen, por un lado, aprovechamiento de los recursos y actividades conexas, emisiones y descargas de contaminantes y residuos, y fenómenos naturales. El punto 2 de estas estadísticas es efectos ambientales de las actividades y fenómenos. En esta categoría se incluyen información que corresponde a efectos de las actividades socioeconómicas como tal y los fenómenos naturales. Las reacciones ante los efectos ambientales afectan también al ambiente. Cómo reaccionamos hacia algún problema ambiental también afecta al ambiente. Y en última instancia también a nuestro bienestar. Bueno, aquí se incluye todo lo que implica agotamiento de recursos naturales, alteración de la concentración de contaminantes, deterioro y mejoramiento de la condición de vida de los asentamientos humanos, entre otras cosas. En los informes para esta alternativa, digamos, o para este capítulo, incluye agotamiento o aumento de los recursos naturales, concentración en el ambiente de contaminantes y residuos, efectos biológicos y ecológicos, efectos sobre la salud y el bienestar humano. De esta forma se va construyendo estas estadísticas ambientales que después reflejan la situación de un lugar determinado en un periodo de tiempo o en un tiempo en particular. Otro punto que es abordable es las reacciones ante los efectos ambientales, ya sea individual, los grupos sociales, las organizaciones no gubernamentales y las autoridades públicas reaccionan en diferentes formas ante efectos ambientales. Y lo que buscan es, por un lado, prevenir, controlar, contrarrestar, invertir o evitar estos efectos negativos y generar, en cierta forma, efectos positivos, digamos, o minimizar la problemática que está sucediendo. En cuanto a programas y proyectos que corresponden a estos fines, podemos encontrar vigilancia y el control de contaminantes, formulación y aplicación de tecnologías que armonicen con el medio ambiente, ¿cierto? Buscar alguna tecnología que sea más amigable desde el punto de vista ambiental, modificar las pautas de consumo, un tema muy relevante, ordenamiento y utilización sostenible de recursos naturales, prevención y alivio de los efectos de los desastres naturales, ¿cierto? La prevención es un tema, yo creo, más relevante que
el alivio, digamos, ser más proactivos que reactivos. El desarrollo de asentamientos humanos. En este informe se incluye cómo se administran los recursos, la vigilancia y control de la contaminación, prevención y atenuación de los efectos de desastres naturales. Por último, en el punto de inventarios, existencias y condiciones básicas, que puede ser símil del ítem de estado, digamos que es un estado para el sistema PER. Los temas estadísticos incluidos en esta categoría tienen por objeto suministrar datos fundamentales e ilustrar de las vinculaciones con otras materias con objeto de un eventual desarrollo del análisis estadístico de estas relaciones. Lo que implica aquí que es la cuantificación de los recursos naturales existentes, bienes y servicios, asentamientos humanos, lo que se llama línea base, o la existencia de un determinado recurso en un tiempo específico. O el estado actual, en el fondo, de una condición específica, condiciones básicas, por ejemplo, de carácter económico, demográfico, metodológico o geográfico. En los informes, este ítem incluye inventario de recursos naturales, inventarios ambientales y condiciones básicas. Eso es lo que podemos encontrar en estas cuentas o informes ambientales que en forma periódica se van entregando, digamos, por país o por bloque o por continente. No sé si ustedes lo han visto, pero incluye generalmente estos 4 grandes capítulos. No sé si han tenido la oportunidad de ver este tipo de informes. Bueno, el objetivo final para el cual se realiza este tipo de informe es proporcionar conceptos, definiciones, clasificaciones de variables estadísticas que de fondo describen los aspectos ambientales, ¿no? Y no solamente los aspectos ambientales, sino también los sociales y económicos, ¿no? Relacionados con el asentamiento humano. Lo que se persigue en el fondo es el tema de la sustentabilidad. Y bueno, las variables desde el punto de vista estadístico se eligen tomando o considerando las necesidades que tienen según los datos de los planificadores, la gente que toma la decisión, y los administradores, ¿no?, que actúan en tema ambiental. Estas estadísticas, por otro lado, ofrecen datos básicos de apoyo a la dirección y administración para complementar la información resultante en alguna investigación especializada. Y también estas variantes estadísticas se escogen de una forma tal que sea posible de utilizar después para el cálculo de indicadores e índices ambientales. Ahí es donde se conecta este tipo de esquemas de estadística, ¿cierto?, con lo que nosotros estamos viendo. Y en el fondo es la utilidad que tiene este tipo de desarrollo. Ya, bueno, algunos criterios más específicos para la selección de variables, ¿cierto?, desde el punto de vista que debe estar incluida en estos informes o estos estudios de estadística ambiental, que sean aplicables en temas ambientales específicos, asociados con los asentamientos humanos, ¿cierto? Que haya disponibilidad de datos y que haya acceso a estos datos y que sean datos confiables. El grado de sensibilidad a las alteraciones de alguna condición ambiental y de asentamientos humanos, y que sean comparables desde el punto de vista internacional, que permita comparar las cuentas ambientales en distintos países, bloques o continentes. Aquí les traje un ejemplo que esta es una perspectiva del medio ambiente para América Latina y el Caribe. Está elaborado por el Departamento de Medio Ambiente o la unidad o la División de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, ¿cierto? Demuestra una serie de antecedentes ambientales
sociales y económicos relacionados con un lugar específico, en este caso con América Latina. Por ejemplo, arriba está la frecuencia de eventos hidrometeorológicos del año 70 al 2007. Vemos cómo se ha incrementado en el tiempo lo que son inundaciones, tormentas, deslizamientos, sequías, etc. Que también el informe da cuenta de estos factores que ya lo vimos en las láminas anteriores de fenómenos naturales. El gráfico de abajo, áreas degradadas por país, como porcentaje del territorio nacional, para traerle un ejemplo de lo que cubre, lo que presenta este tipo de reportes. En el mapa que aparece acá son los hotspots de biodiversidad en Latinoamérica. Vemos que desde México hasta nuestro país hay una serie de zonas, digamos, de alta biodiversidad. En Chile tenemos una que es bastante interesante, de bosques valdivianos, de lluvia invernal, en la zona central de Chile. Yo creo que está abarca desde la quinta región hasta la región de los ríos, de los lagos. En el cuadro del lado acá se presenta, por ejemplo, el número de especies conocidas y porcentaje respecto al total global de especies conocidas, como un índice de biodiversidad. Ustedes lo pueden ver más en detalle. Y acá abajo puede ser países dentro de los 20 con mayor número de especies de fauna y plantas amenazadas. Son reportes que van dando o van mostrando la situación de un lugar determinado desde el punto de vista ambiental y también asociado a asentamientos humanos y aspectos sociales y económicos. A nivel local, nuestro país también ha presentado de manera frecuente reportes ambientales. Por ejemplo, este tercer informe del estado del medio ambiente del año 2020, ustedes lo pueden revisar más en detalle. Bueno, adosado a la página del Ministerio del Medio Ambiente está el CINE, ¿cierto? El Sistema de Información de Recursos Naturales, que ustedes lo pueden revisar. Y aquí encontramos una serie de indicadores y cuentas ambientales. Son bastante decidores o nos pueden servir de ejemplo de lo que hemos estado hablando del tema de los indicadores. Por ejemplo, acá aparece estado de conservación de los ecosistemas en Chile, donde en rojo están los ecosistemas que están en peligro crítico, y nosotros estamos, creo que en la mitad de esta problemática, la región de Ñuble, en la que presenta la mayor cantidad de ecosistemas en peligro crítico o en peligro, según la gráfica que está acá al lado derecho. Un tema no menor. Y esta problemática está desde la región de Valparaíso hasta la región de los lagos, coincidentemente con el sector donde hay mayor biodiversidad o están los hotspots de mayor puntos de mayor biodiversidad. Otro gráfico que hay de biodiversidad, para traer como ejemplo nomás, el número de especies de flora nativa según uso. Vemos que la mayor porcentaje de flora nativa es para uso medicinal, forraje, ornamental, comestible, madera está acá. Y así, una apreciación, digamos, del uso del bosque nativo. Por ejemplo, es puramente variación del consumo industrial de madera nativa del año 90 al 2018. Vemos cómo el uso de madera nativa ha caído considerablemente a través del tiempo. Y el principal uso es tablero, chapa y madera cerrada, que es bastante poco, la verdad. Y esta última es la pérdida histórica de ecosistemas boscosos, ¿no? Actualmente amenazados. Vemos aquí, justamente estamos aquí en
en la zona central del país, donde es dramático el efecto que se evidencia, digamos, la pérdida de ecosistemas boscosos, lo que hay actualmente es bastante inferior a lo que existía en un principio, básicamente por el uso solo para la actividad agrícola, la actividad forestal. Interesante que revisen este tipo de documentación para conocer nuestro estado actual del medio ambiente y estos informes, estas documentaciones se basan un poco en la original, digamos, esta o esquema de estadísticas ambientales que fue propuesta por la ONU desde los años 80 en adelante. ¿Alguna duda, alguna consulta?